Entonces, tengo 34 de experiencia. Pero si es que solo con 10, de los 18, 17 hasta los 20 y poco, 5 o 6 años, gané 1.000.000 al día. ¿Qué escalabilidad tengo ahora? Que soy mucho más hábil de lo que era con 17. Ni te lo crees. Esto es una bola de nieve. Como le pasa a Warren Buffett o cualquiera de los millonarios. La mayor parte de su riqueza la han hecho en los últimos años, a partir de los 60, 65. A veces tomas la decisión cuando es la única opción, no hay más. Bueno. Mientras haya una para relajarte y tal, pues bueno, ya lo dejaré mañana o ya lo haré mañana, ya me enfrentaré mañana. No despedía gente por no enfrentarme con ellos. Me sabía mal despedir gente. Pues yo pensaba que la gente era honesta y aprendí que aquí todo el mundo va a la suya, menos yo que voy a la mía. Y no hay mayor mafia que la banca. Todo el mundo miente y es como algo normal, porque en el mundo económico no te van a decir las verdades. Te dicen lo que quieres oír, lo que le interesa al que habla, y lo ven como normal. Eso no hay que ir a la cárcel. No pedí adelantos de nada. Al revés, te diría incluso que hubo un momento en que me dijeron: oye, Javier, estás de suerte. Pero esto, ¿cómo te lo vendan todo, no? Hay tanta liquidez en el sistema que hemos generado contigo, cogeremos tu liquidez y te la multiplicaremos por 30. Y pues no sé, yo calculaba, y no es broma lo que digo, 10.000 millones de dólares. Hasta que un buen día resulta que Lehman Brothers, el banco que tiene todas las titulizaciones y todo, cierra. El miércoles era AAA y el viernes triple M. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con Javier López, abogado, experto en deudas y fundador de Área Jurídica Global, y además es también el creador, junto a su hijo, de uno de los mejores podcasts que tenemos, que es Cuéntanos tu éxito. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo un día más y poder explicar, ¿no?, aventuras para que todo el mundo que esté interesado en ser emprendedor y demás, pues se motive, ¿no? Muy bien, contento. Totalmente, pues nada, yo también muy contento de poder charlar hoy de nuevo, que ya estuve hace un tiempo, ¿no?, en vuestro podcast, y creo que era muy interesante que te pudieras pasar hoy por aquí y contarnos tu historia, porque, bueno, ya sabes que nuestro podcast de Cero a Rico va un poco de contar, ¿no?, la historia personal y también un poco financiera que ha tenido cada uno, y en tu caso creo que tienes ahí un par de cosas muy interesantes de subidas y bajadas que has tenido a título personal. Entonces, no sé, si quieres empezamos un poco por el principio, ¿no? Tú de dónde vienes, ¿no? ¿Cómo era tu entorno cuando eras más joven, a lo mejor económica, financieramente? Pues yo, mi padre no sabía ni leer ni escribir, vivíamos en un huerto, vivíamos de un huerto, ¿eh? Mi padre trabajaba en una empresa y tuvo un accidente de tráfico, estaba sin asegurar, no preparó ni el paro, ni pudo, ni le pagaron por el accidente. Y el hombre, como era muy de pueblo, dijo: bueno, pues cojo un trozo de terreno y pongo a cultivar y mis hijos no les faltará de nada. Para él de nada era comer, para él un día de éxito era un día que había comido. Entonces, en ese entorno yo veía, vivíamos de alquiler, cerca de ese terreno que había tenido mi padre, que luego le conseguí conseguí ponerlo a nombre suyo, ¿no? Pero en fin. Y yo notaba de pequeñito, igual ya 7, 8 años, ¿no? Desde pequeño siempre intentas, por lo menos en mi caso, en la gran mayoría será así, hacer orgullosos a tus padres, ¿no? Que tus padres estén orgullosos de ti. Totalmente. Y que sean felices y, bueno, buscas la felicidad, ¿no? Y yo notaba que al final de mes, cuando venía el señor a cobrar el alquiler, mi padre no estaba muy feliz, o mi madre, porque mi padre trabajaba mucho, lo veía poco. ¿Y por qué? Porque no había dinero para pagar el alquiler. Y yo, quizás tristemente, asocié dinero con felicidad. Entonces, desde pequeñito yo decía a mi madre: mamá, yo de mayor seré súper requetear si recontra max interpost millonario, no os faltará de nada. Claro, en aquel momento no piensas en que tú crearás una familia. Para ti tu familia era únicamente tus padres y tus hermanos, ¿no? Entonces, a ninguno os faltará nada porque yo seré súper millonario, ¿no? Y de ahí fui viendo la manera de cómo hacerme millonario. Aquellos años, tengo 54 años, no existía internet, y viviendo en un barrio muy complicado donde, en fin, pues la mayoría de amigos que jugaban conmigo han acabado drogadictos, ¿no? Y con muchos problemas, ¿no? Entonces, me di cuenta que tenía que salir. Con 13 años ya empecé a trabajar de camarero y me di cuenta que había que salir de camarero. Si no estás en esa rueda de la rata, ¿no? No lo llamaba así, pero que nunca salías de pobre. Entonces veía la gente que más o menos triunfaba, iba de traje y corbata, eran vendedores, ganaban comisiones, y un vendedor podía ser más rico o convertirse, tener más dinero que un camarero. Y rápidamente pues empecé a aprender a vender. ¿Cómo se aprende a vender? Vendiendo, puerta fría y a vender. Me puse a vender enciclopedias, cursos de inglés a domicilio, seguros, y no se me daba mal. Pero claro, había que entender, empecé a forjar la mentalidad, porque en mi mente yo soy el hombre más huevón del mundo, aunque ahora no lo parezca. Por lo menos de pequeño lo era, ¿no?
quería dormir mucho. Mi mente siempre me decía que no fuera a picar esa puerta porque me decían que no. De cada 100 puertas que picaba, me abrían una. De cada 10 que me abrían, vendía algo. Pero claro, eso quiere decir que había que ir a 1000 sitios para vender algo. Algo que igual ganabas 10 euros. Y cuando eres muy malo vendiendo, no te salen los números. Pero yo seguía. Aprenderé. Y mientras trabajaba de camarero fines de semana para ganar mínimamente para ayudar a ¿Cuántas horas mi echabas en familia. ese momento, por curiosidad? Pues no es broma, pero yo he dormido siempre muy poco. Ahora me dicen todos, ¿no?, que tengo que dormir más y tal. Igual con dormir 4 o 5 horas, nunca 6, con 5 horas podía dormir y el resto las dedicaba o a vender, o a trabajar, o a aprender. Cursos, libros, cursos de ventas. Si hubiera habido podcast, me los hubieran apoyado todos, ¿no? Pero no había ni internet, como digo, ¿no? Me daba cuenta que tenía que formarme para aprender a vender. Y aprender a vender, escuché una frase por ahí que es: si aprendes a vender, nunca serás pobre. Y hostia, se me marcó definitivamente. Dije, tengo que aprender a vender. Esa es buena. Y soy obsesivo-compulsivo, con lo cual me motivé mucho por conseguirlo. Gané dinero medianamente bien de joven vendiendo. Pues si no es broma, igual con 17 años ganaba yo al mes lo que ganaba mi padre al año. Pues claro, ya empecé a darme cuenta que ahí había algo y que tenía que seguir escalando, hasta que pues por ahí con menos de 30 llegué a tener 1000 oficinas a pie de calle, 7000 personas trabajando. Ostras, ahí hemos dado un salto muy rápido. Sí. Espera, vamos a ir más despacio. O sea, por un lado, digamos que estábamos, te dabas cuenta, ¿no?, de que tu padre pues no ganaba mucho, el dinero era un problema y tú dijiste, oye, voy a enfocarme en el dinero. Sí, vale. Pasta, hay que ganar pasta. Hay que ganar pasta. Y ahí tú dijiste, bueno, dentro de lo que yo veo en mi entorno, la gente que vende dinero gana más dinero que la gente que trabaja de camarero, de dependiente o en una fábrica. Correcto. Vale. O bien te dedicas al tráfico de drogas, pero tampoco veía Bueno, un ahí negocio. vendían algo, lo que pasa es que era ilegal. Pero tampoco veía yo veía el que entraba en ese mundo que acababa muy mal. Entonces tampoco veía si había un negocio escalando. Porque el que empieza de abajo se queda frito de inicio. Era otro tipo de venta que además solía acabar mal, ¿no? Pero en ese caso, claro, lo que me y tus padres no estarían orgullosos de ti, con lo cual no se podía abrir esa puerta. Exacto. Pero ahí es importante, yo creo, esas lecciones, ¿no? Para ir un poco también sacando de ahí esas conclusiones, que me gusta decir, oye, pronto te diste cuenta que vendiendo por comisión el cuánto ganabas dependía mucho más de ti y que Claro. trabajando más horas ibas a poder ganar más, ibas significativamente más, ¿no? Y precisamente como dijiste, oye, te formaste, le echaste horas, le echaste narices, como quien dice, y ahí, oye, pues empezaste a ganar bien dinero y ya relativamente pronto conseguiste ganar, pues a lo mejor lo que tú has hecho en un mes, lo que ganaba tu padre en un año. Claro, y luego, claro, cuando aprendes a vender, el siguiente eslabón, ¿no? O escalón. Si soy jefe de equipo y formo, me queda una comisioncita de lo que hacen los demás, con lo que rápidamente fui jefe de equipo, ya lo pedí ser jefe de equipo, luego director de jefes de equipo. Claro, pues ahí vas ganando comisioncita por todo y te vas dando cuenta que si llega un momento que tú eres el dueño de todo, pues puedes tener un negocio muy escalable, ¿no? Muy escalable, eso es. Entonces ahí, claro, vale, estabas en principio trabajando para otros. Sí, claro. Y luego has comentado, ostras, llegaste a tener 1000 oficinas. Vale, genial. ¿Cómo va ese salto? ¿En qué momento, en algún momento dejarías de trabajar para otros y dirías, voy a ponerme a trabajar para mí? Sí. Uno de los negocios que me enseñaron era a montar una agencia de publicidad, trabajar en una agencia de publicidad. Y entonces un buen día decidí montar mi propia agencia. Fue un poco de casualidad. Trabajaba en una imprenta y en la imprenta pues ofrecía servicios gráficos, ¿no? Iba a las tiendas, cualquier establecimiento, para ofrecer pues tarjetas, facturas, albaranes, recibos, publicidad, en fin, lo que fuera necesario en el mundo gráfico, ¿no? Y un buen día un centro médico pues me dijo, oiga, yo necesito hacer publicidad, fotos del establecimiento, tal cual, pero quiero que me lo distribuyan ustedes. ¿Dan el servicio completo? Yo me leí un libro de publicidad, ya era el que más sabía de publicidad. Naturalmente damos el full services, all you need. Con lo cual, pues también quiero que me lo distribuyáis. Pero quiero que me analicéis dónde se distribuye. Buzoneo no me gusta. Claro, en un buzoneo, al final, que dicen las leyes del marketing, analizas el target de cliente al que te diriges, en este caso enfermos, y analizas dónde van los enfermos para tener posicionado al centro médico. Y dije, todo, como digo, offline, no existía internet. Digo, bueno, pues mire, en un buzón, como bien dice usted, puede haber un enfermo o no. Lo que haremos es analizar cómo distribuirlo, dónde van los enfermos. En centros médicos, no, un centro médico privado no te va a dejar poner publicidad de otro, y un centro público tampoco te van a dejar poner publicidad. Con lo cual dije, ¿cuál es el sitio donde te pueden dejar publicidad? Farmacias. Me costó lo mío convencer a los farmacéuticos, pero conseguí tener una revistita, un folleto muy sencillo. Empezó con ese centro médico, donde empecé a poner, se repartían las farmacias
puse dentro cada semana las farmacias de guardia para que el farmacéutico lo regalara a la gente que pasaba por la farmacia para informar de las farmacias de guardia, repito, no había internet, que habían en la semana. El primer anuncio fue de este centro médico, luego pues me encontré una clínica dental, luego encontré otro centro, pum, con lo cual me encontré con que tenía 90 anunciantes a 10.000 pesetas al mes, 900.000 pesetas, y me costaba 25.000. Buen margen. Mi padre ganaba 90.000 pesetas, pero ahora en aquel momento unos 30.000 pesetas al mes. Y yo ganaba 900.000 al mes con esa revista. Eso es. Pues llegué a tener 96 ediciones de esa revista. ¿Cómo escalé? Empecé a montar las propias, acabé medio loco, y un buen día me llama una empresa internacional, pues no sé cómo, bien, y me dijo, oiga, estamos buscando, tenemos inversores que nos piden negocios para franquiciar. Ahí vi que había gente de pasta que quería montar negocios que otro ya hubiera montado y supiera cómo funciona en otra ciudad donde no estabas tú. La franquicia, un canon de entrada, un royalty, y le llamé Farmaguardia a esa revista, a ese folletito, ese tríptico, realmente era un tríptico, que repartían las farmacias, y empecé a franquiciar. Se franquiciaba a 2,5 millones de pesetas, mitad para la empresa que me facilitaba el inversor, mitad para mí. Pues esto ya era... Y luego vendimos 50 en un mes. Claro, 50 en un mes, piensa que un piso valía 250.000 pesetas. Me podía haber comprado 100 pisos. Y ya se me fue la olla, pero ya tenía casi 18 años allí. 18. Ostras. Se me fue un poco la olla. Entonces dije, ¡guau! Soy el rey del mambo. Y empecé a abrir delegaciones. Entonces, claro, tengo una parte muy creativa. Me aburría el visitar médicos. Y dije, bueno, esto está funcionando. También me empezaron a llamar empresarios de nivel de aquel momento para decirme, claro, me dieron un premio de la revista en franquicia, que era de Barbadillo y Asociados, que era el premio a la franquicia más rentable, porque esos 2 millones de pesetas, 2,5 que valía mi franquicia, se recuperaban en 3-4 meses. ¡Wow! Brutal. Claro, entonces, entonces salí en el premio de todas las franquicias de España, el niño de 18 años, la primera franquicia más rentable. Y me empezaron a llamar, no habían consultoras de franquicias, o muy pocas, a Barbadillo, que eran socios de Eduardo Tormo y Barbadillo eran socios, luego se separaron, en fin. Y me empezaron a llamar empresarios importantes en aquel momento para que les explicara qué era la franquicia y si podía asesorarles en el sector franquicia. Ya dije, hostia, pues esto suena interesante. Monté una consultora, empecé a asesorar. No se ganaba tanto en la consultora, se ganaba, pero por lo menos ya había subido de nivel. Ya hablaba de tú a tú a empresarios, ya sabía que era una subida, igual no se ganaba corto tanto, pero ya me estaba posicionando. Y decidí, al poco, cuando me dejó colgado algún empresario que no me pagaba mi parte, montar nuevamente mi propia franquicia. Fui a Estados Unidos a analizar ideas americanas para atraer franquicias y vi la figura del financial broker. Financial broker es igual que un corredor de seguros, pero un corredor de bancos. Eso no existía en España, de hecho no había ni normativa para poder hacerlo, ¿no? Que es visitar empresas o familias y ofrecerles el producto financiero que mejor encaje, como un seguro. La gente no sabe, antes cuando tenía que buscar financiación se iba a Banesto, o se iba a ING, o se iba a Caja Rural. Y bueno, normalmente si tú eres cliente de Banesto, ibas a Banesto a pedir financiación y si te decían que sí, pues te quedabas. No comparabas. Claro, no te dabas cuenta que cambiando de banco te podías ahorrar 82.000 euros en el total de la hipoteca. Eso pasa también con los fondos. No es antiguamente, eso sigue pasando muchas veces hoy en día, que de hecho es una cosa que yo trabajo. Y sobre todo con los fondos, que es donde, pues igual. Y yo me daba cuenta y digo, coño, pero si invierten también con el banco, le cobra una comisión altísima. Pero claro, la confianza del banco está a pie de calle, la tranquilidad del director, que es mi amigo, ahora son demonios, pero en aquel momento era mi amigo. El director te aconsejaba y tú tomabas la decisión. Y dije, oye, yo me atrevo, era muy valiente, me atrevo a hacer algo parecido. Entonces, por mi cuenta, porque no tenía, aunque ganaba dinero, pero no suficiente para poder tener un master franchise, ¿no? Le llamé Credit Bank Services, luego le tuve que cambiar el nombre, Banco de España puso una multa por llamarme Bank. Aunque lo tenía registrado, pero en fin. Sí, pero como este es un sector regulado, seguramente pues no te dejaban. Al final no me quise meter en líos. Me pusieron una multa de 25 millones de pesetas. Como lo ganaba al día, lo pagué. Me salía más rentable pagarlo y quedar bien con el banco, que vieran mi poderío. Y luego firmé un acuerdo de autorregulación con el Banco de España para que me autocontrolaran. No me controlaban, no tenía ficha bancaria, pero me quise controlar. Monté una oficina a pie de calle
y empecé a visitar bancos para presentar a clientes esas ofertas de financiación. Primero muy pequeñito, como todos los negocios, los primeros años, o palmaba dinero, ganaba con el farmaguardia, pero esto no acababa de funcionar, pero sabía que ahí había nicho. Y bueno, pues poco a poco empecé, el negocio lo pude ordenar para que fuera rentable, cómo hacer publicidad, qué publicidad poner, cómo cobrar al cliente, qué contrato hacerle, cómo presentar las ofertas a los bancos, y monté el primer broker hipotecario y de préstamos personales, pero más hipotecario porque como cobrábamos a éxito sobre la financiación, el tamaño de la financiación es... 1.000 euros ganaba 50, el 5%. Sí, en una hipoteca de 100.000 ganaba 5.000, ¿no? Total. Y sin darme cuenta, muchas personas me llamaron, también pareció, oye, este negocio tuyo me gustaría ser socio tuyo. Bueno, llegué a tener 1.000 oficinas, unas 100 propias y 900 franquicias más o menos, ¿no? Cuando empecé a crecer, siendo muy, muy, muy valiente, empecé a llamar la atención yo activamente a bancos internacionales, sobre todo americanos, para decir, oye, que tenéis una fuerza de ventas en España para competir con la banca española. Y sí, me traje bancos americanos, Lehman Brothers, Citibank, General Electric Bank, General Motors Bank, en exclusiva muchas veces, para hacer un producto distinto. Si bien traje la hipoteca más barata de España, pero no me la compraban. Lo que me di cuenta es que el cliente habitual, y no hay que luchar a veces contra un mercado, contra algo que ya está muy, muy marcado. El cliente iba al banco, como decía. Si el banco le decía que sí, aunque mi hipoteca fuera más barata, lo hacía con su banco. Entonces me especialicé en el cliente malo. Si tu banco te dice que no, Credit Services sí. Ese era el eslogan. ¿Vale? Y sé infiel a tu hipoteca. ¿Vale? Entonces, si tu banco dice que no, Credit Services sí. Bueno, pues venían rebotados del banco y yo tenía bancos americanos a una tasa más alta, pero claro, en Estados Unidos ¿Y no tenías mucho era problema de ese impago? máximo. Al principio no, luego sí. Principio. Pero era a más riesgo, más tasa. Más precio, más riesgo, más precio. Hay una tasa, pues podría haber más morosidad. Sí, pero no olvidemos que hablamos de préstamos hipotecarios. ¿Quién en los años 2000 dejaba de pagar su hipoteca? Si tu casa valía 200.000, te dejaba 180. ¿Quién dejaba de pagar su casa contando que las casas crecían cada año entre un 10 y un 20% de valor? Hasta 2007-2008 no había ningún problema. Si tu casa, si no pagabas la mora, yo absorbía la mora con el banco. Me dejaban 6 meses, vendía el piso, pagaba al banco y aún le ganaba un dinero. Muy puntual. Tiene una morosidad del 0,04. Todo regulado por Banco de España en autorregulación y con un control auditado por KPMG y verificado con los bancos americanos cómo iba todo, ¿no? Yo hacía la publicidad en televisión, fiché a Emanuel Arias, que fue una pasta, la persona más conocida en aquel momento con la serie Cuéntame. Generamos 50.000 llamadas al día de media y se firmaban 1.000 hipotecas día. Contando que con los bancos americanos, al final, resumiendo, porque claro, fueron varios años, llegué a un acuerdo de cuenta compartida. Me quedo la mitad de todo lo que se genera. El coste del dinero es el 0,5, le ganamos un 5% de media. Cada año, entre un 4 y pico, o pone un 4 y pico, le quitamos el medio del coste, un 4, un 3,5, 4, dependiendo del riesgo, a veces podía ser más, de salida. Pero claro, llega la titulización. Me explican los americanos cómo a través de Lehman Brothers poder titulizar. ¿Qué es titulizar? Yo te hago una hipoteca a 40 años, solía hacer hipotecas incluso a 50. Y tenía un acuerdo con un banco japonés para traer hipotecas a 125 años. Hubiera sido la riquete bomba. Porque no entienden en Japón que el papá trabaja como un cabronazo, no tiene días libres y le deja al niño una casa libre de cargas. Coño, que se la deje hipotecada, ¿no? En lugar de pagar 1.000 euros de hipoteca, que pague 100 euros, 200, que viva mejor. La economía fluye, porque vas a restaurantes, toda la economía fluye. Y cuando me muera, le dejo a mi hijo una casa de 1.000.000 de euros con 500.000 de deuda. ¿Por qué tengo que dejársela libre? Es otra visión, está claro. Y luego mi hijo igual sigue pagando y se la deja al nieto, que aún le quede algo al nieto. Coño, al nieto del que nieto. termine de pagarla. Pero ya eso hace que haya más liquidez en el mercado. Sí, bueno, la gente, no, si pago la hipoteca antes, me quedo con la hipoteca libre. Pues te vas a morir. ¿Qué haces con una hipoteca libre? ¿Qué más te da? Habría que ver la cantidad de intereses que se pagan ahí. Pero bueno, sí, entiendo el principio. Sí, bueno, pero la economía se paga, pero bueno, pues la gente va a un restaurante, te compras un pollo, te lo fríes tú y te vale más barato que en un restaurante. Ahí pagas mucho más intereses en porcentaje de lo que vale el pollo que no el interés que pagas en la hipoteca. O sea, todo lo que quiere, la tranquilidad y el vivir bien vale un dinero, como un alquiler en función de una compra, en fin. El dinero no lo es todo cuando no lo necesitas, ¿no? Entonces, bueno, pues titulizar quiere decir esa hipoteca a 40 años, si se vendía al 4 por 4, 16, 160%. Yo hacía un resumen por eso decía que subimos a 200, subimos a 50 años, porque a mí me gustaba el número 200.
al 5% por 40 años o el 4% a 50 años, el 200%. Tela, ¿eh? Y los fondos de Lehman Brothers me adelantaban el 80%. Pero es que una vez que te han adelantado el 80, de 200 es 180, esos 180 los puedo meter hasta 30 veces. No es multiplicado por 30, es elevado a la 30. De tal manera que de media a 100.000 euros le podías ganar 4 millones al día. Y firmábamos 1.000 hipotecas al día, multiplica. El tema es que el riesgo también se compone, ¿no? Que entiendo que es un poco por donde a lo mejor luego pudieron venir los problemas. Los problemas vinieron principalmente... ¿Dónde vinieron los problemas? Primero, 20 y pocos años, socio unipersonal. Los bancos me pidieron abrir varios países, abrí 21 países con banca subprime. Y llega un momento en que todo el dinero que se generaba, que no había calculadora que lo multiplicara, estaba en el sistema. Yo recuerdo, pongo el ejemplo, yo tenía 1.000 oficinas, más o menos, no, y también algún hater, no, porque yo era socio suyo y había 987 cuando me fui. Vale, 987 y 44 puntos de venta más pequeños, en total 1.000 puntos de venta. O sea, siempre hay, pero en fin, 1.000 para redondear. Un competidor mío tenía 150, era más pequeño, mucho más pequeño. Pidió en esa cuenta compartida un adelanto de 100 millones de euros y se los dieron sin rechistar. Y a mí me llamaron. Señor López, ¿necesita usted dinero? Yo, como no me quiero endeudar, dije no. Yo más o menos sacaba, porque yo cobraba estos honorarios de la banca, pero del cliente final le cobraba un pequeño porcentaje. Con lo que cobraba de los clientes finales, ganaba 1 millón al mes, o a veces 2. Y con todo ese dinero que estabas generando, no ese sacaste dinero de nada fuera. Nada. ¿Qué pasó? Es que murió Lehman Brothers y me lo robó todo. O sea, yo decía, ¿para qué quiero el dinero si el dinero está allí? Sí que es cierto que no estuve hábil porque me engañaban los bancos y me dejaba engañar. 20 y tantos años y todo el mundo tenía 70, pues yo pensaba que la gente era honesta y aprendí que aquí todo el mundo va a la suya, menos yo que voy a la mía. Y no hay mayor mafia que la banca. Entonces, no pedí adelantos de nada. Al revés, te diría incluso que hubo un momento en que me dijeron, oye Javier, estás de suerte. Claro, cómo te lo vendan todo, ¿no? Estás de suerte, sí. Nos falta puntualmente liquidez, puntualmente. Y como hay tanta liquidez en el sistema que hemos generado contigo, cogeremos tu liquidez y te la multiplicaremos por 30. Hostia. Y pues no sé, yo calculaba, y no es broma lo que digo, 10.000 millones de dólares. Coño, ¿me lo vais a multiplicar por 30? Me parece bien, no lo necesito. Es dinero del Monopoly. Yo con mi 1 millón, 2 millones mensuales vivo. Bueno, pues voy haciendo. Hasta que un buen día resulta que Lehman Brothers, el banco que tiene todas las titulizaciones y todo, cierra. El miércoles era triple A y el viernes triple mierda. Hostia puta. Claro, y cierra, y antes de cerrar ya había algún problemilla, que es que no llegaba liquidez, con lo cual habían hipotecas por firmar, pero se tardaba mucho en firmar, porque el banco americano tardaba mucho en llegar el dinero. Y cuando decía, oye, ¿qué pasa con el dinero? No te preocupes, utilizaremos el nuestro conjunto mientras llega, le multiplicaremos por 30 más lo tuyo y aún ganarás más. Y dije, es una buena solución. Habría que haber diversificado el riesgo. Hay mucha gente ahora también en podcast que tiene una empresa importante y tiene un endeudamiento, dicho por él, de EBITDA por 6. Hostia, yo no tenía ni una póliza de crédito. ¡Guau! Tenía que haberme endeudado, y más que me lo daban. Haber diversificado, haber montado otros negocios, haber hecho... Pero claro, yo creía que diversificar era abrir otros países. Claro. Por eso, más que haber endeudado, yo creo que en este caso, que yo tuve una lección, ¿no?, parecida, que también en su momento también estaba con mi startup creciendo mucho y tuve que, puse muchísimo dinero en el asador, la carne en el asador y no saqué, ¿no? Y creo que eso también me tocó a mí aprenderlo. Por eso la importancia también de diversificar, sobre todo cuando eres empresario, y de no poner todos los huevos dentro de la cesta, que es la vaca que te da... A toro pasado, ¿no? Se ve fácil, pero cuando era una cesta que te daba tanto, si algo funciona... Claro. Es que esto pasa con todas las inversiones. ¿Por qué no vas a seguir creando ahora mismo? ¿Cómo diversifico? Abriendo más oficinas de área jurídica global, abro 2 o 3 por semana, cada semana a pie de calle en toda España. Si va bien y es un gran negocio, ¿dónde invierte usted? En mí mismo, en mis propias oficinas. Yo he estado hoy en Andorra, explícale al de Julia qué es diversificar. Macho, yo no sé si es que hay 7 en la misma calle, o sea, sí, y no creo que... El concepto es diferente. Le podría haber llamado Juliano al de al lado y no Julia también. El concepto es diferente, el decir, oye, como gestión propia del dinero, ¿no? Por un lado tienes el negocio, pero luego también está bien sacar de ese negocio, a veces no todo reinvertirlo del 100%, me da igual si es un negocio,
que es como lo mismo que le ha pasado a gente cuando dices, ostras, es que esta inversión me está yendo de lujo y reinvierto todo aquí, meto todo aquí, pero si solo es una cosa, de repente esa inversión desaparece. Ya, pero ¿quién iba a pensar? Yo puedo entender, si yo hubiera pensado que había un riesgo cuando decía Standard & Poor's que es AAA, el mayor banco del mundo. O sea, riesgo cero. Era el riesgo contra las hipotecas, que valían las viviendas más que los que estaban prestando. Y yo, morosidad en España, tenía el 0,04. Claro, no pensaba que había un riesgo. Claro. Hoy en día te das cuenta que hay riesgo en todo. Ese es el en tema. todo. Y cisnes negros, que son eventos inesperados en los que parece que todo va bien, pero de repente algo pasa, que en este caso pues fue, ¿no?, la crisis del Lehman Brothers y lo que pasó con el inmobiliario de Estados Unidos, la crisis del subprime y todo eso, pero que en todo puede pasar, ¿no? Por eso creo que esa lección también es importante, lo digo también de cara al público, ¿no? Porque al final muchas veces a mí me ha pasado y a mucha gente le pasa y lo veo, ¿no? Que al decir, oye, cuando tú tienes una empresa y aunque vaya bien, también es importante a nivel de gestión del dinero personal sacar algo de dinero de esa empresa y no reinvertir el 100%. Yo no tenía dinero personal. Claro, ese es el problema. Cogía lo justo para que a mi familia no le faltara de nada y todo lo demás estaba en el sistema. Claro. Y algo de liquidez en la empresa para pagar nóminas. Al final, si tú, ya sobre todo en ese nivel de dinero que estás manejando, una parte interesante hubiera sido pues tener a lo mejor probablemente una estructura un poco más compleja y no sacártelo a ti como persona física, sino llevártelo pues a una holding o a otra empresa que te permitiera invertir desde ahí, proteger el dinero, etc. Tenía constituida una holding, ¿eh? Sí, pero es igual. Si esa holding al final, porque sabía que ese negocio lo iba a sacar a bolsa, estábamos autorizados para sacar la compañía a bolsa en Estados Unidos, iba a abrir con General Motors Bank firmado 5.000 puntos de venta en Estados Unidos como corner de una red inmobiliaria que tenían. Pero claro, estaba todo tan ideado que, como digo, pues no pensé que el mayor banco del mundo iba a caer en una semana. Claro. ¿Por qué? Porque toda la información que me daban era falsa. Es como ahora, ¿no? El otro día viendo noticias internacionales, ¿no? Aún tengo grandes amigos en Estados Unidos, ¿no? Me dicen, claro, aquí ha habido un problema en Estados Unidos y es que la información que tenía el gobierno era falsa sobre los datos de empleo, ¿no? Los datos de empleo son falsos, claro, con una información falsa, pero manda huevo. Sí, que había un millón de diferencias, o sea, que era una barbaridad. Claro, pues a mí igual, es que mienten, allí no pasa nada, o sea, el que da están, como dice el refrán, las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas, ¿no? Pues tú fíjate de las estadísticas, ¿no? Entonces, claro, y todo el mundo miente y es como algo normal, porque en el mundo económico no te van a decir las verdades. Te dicen lo que quieres oír, lo que le interesa al que habla, y lo ven como normal. Eso no hay que ir a la cárcel. Esto no es que diga el presidente del gobierno. También nos pasa, o sea, el presidente del gobierno, haremos esto, y cuando le toca dice, no, haremos otra cosa. ¿Usted ha mentido? No, he cambiado de opinión. Exacto. Ya, tócate los huevos, macho. O sea, bueno, en fin, de golpe, gracias a Dios que había algo de liquidez. Pues en España podríamos llegar a tener en torno, parece muchísimo, yo lo entiendo, que a veces me dicen, pero no puede ser. Claro, es que 1.000 oficinas necesitan mucho dinero, ¿no? Le ganamos una demanda a General Motors importante por incumplimiento, que esta por lo menos la gané, gracias a Dios. Y en total podía tener, entre activos que luego hice líquidos, además compré mal porque compré caro y luego al vender necesitaba y lo bajaron, 100 millones de euros. Pero es que 100 millones de euros, pues podía haber dejado a todo el mundo colgado, habían 7.000 y pico personas en la organización, pero quise ser consecuente, pagar a todo el mundo, liquidar a todo el mundo, aguantar, porque los bancos me decían, aguanta Javier, no cierres oficina, pues cerraba 100, cerraba 200, pero mantenía una estructura importante y sobre todo los servicios centrales, ¿no? ¿Y cuándo no aguanté? Cuando no tenía un duro más, no solo no tenía un duro más, hipotequé mi casa en 2 millones de euros para pagar indemnizaciones de trabajadores. Y ya dije, hasta aquí, 25.000 euros de hipoteca al mes y 9 meses sin poder pagarla. Ya dije, hostia, pero ¿en qué lío estoy, macho? Pues estaba en un lío de la madre que trajo. Los bancos no financian y yo tengo un negocio de financiación de los bancos. Esto sería justo 2008, imagino, ¿no? 2008, después... 2009, 2008, sí. 2008-2009. Post-crisis. 2008 tenía todavía la liquidez, 2007 ya cayó todo y tenía la liquidez, 2008-2009. Entonces, bueno, pues hubo un tiempo, porque la mente es maravillosa, en que, como dice el chiste, no sabía si tirarme al tren o tirarme a la taquillera. Que mira que hace falta tener la moral distinta. Pero no, a alguien había que tirarse. Y menos mal que no me tiré al tren ni a la taquillera. Al final decidí no tirarme a nadie ni a mí mismo. Pero sí, es que te vuelves loco. Tienes diarrea en el cerebro. Todo lo que piensas te sales en la caca. El nivel de estrés no me quiero ni imaginar en ese momento. Sí, ¿no? yo siempre decía, en una sensación muy angustiosa, es como cuando estás durmiendo y tienes la pesadilla, la sensación de pesadilla, pero claro, al despertarte se te pasa. Aquí no. Pues no se pasa. Y te puede durar 6 horas. Claro, y se te acaba durmiendo o
amigos míos Sí, de cosas puedes dormir. parecidas, con drogas, con líos. Yo nunca me he querido meter, porque yo soy obsesivo-compulsivo. Yo me meto en drogas, veo cómo se gana dinero y soy el Escobar 3, o 2, o 1. Sí, mejor que, como dices, con tu Claro, perfil no pues, te metas ahí, que si no... claro, ante la duda ya sé las cosas tenemos negativas, liada. conozco los pecados capitales y como si me despiste en uno de ellos, me hago el rey. Yo donde me pongo focus, me hago el rey. Y dije, cuidado donde te metes. Y entonces, ¿cómo sales de ahí? ¿O cuáles son los siguientes pasos? Porque claro, ahí es, como tú dices, muy fácil meterse en un pozo muy oscuro, sin fondo pues sí, tiré de la familia. Dije, bueno, vamos a ver. Especialmente de mis hijos, ¿no? Mis hijos ya tenían una edad que por lo menos hablaban, porque claro, cuando monté todo esto, los niños pequeños, recuerdo, y lo digo en plan broma, pero serio, ¿eh? Es normal, estás fuera de casa mucho tiempo, la niña era pequeña, claro, pues la madre de tus hijos también te dice, oye, ¿qué pasa, no? Pero es que es como, subes a un cohete, tú quieres triunfar, tú subes a un cohete, y cuando sale el cohete en dirección a la luna, te llama a tu hija, papá, me gustaría que vinieras por la tarde, y tú, oye, estoy en el cohete, o sea, es que es imposible bajar del cohete, eres un mal padre, no bajas al cohete, pero estoy en un cohete, coño, que cuando llega arriba, no sé primero dónde voy, pero es que no puedo, o sea, tenía que estar en Estados Unidos unas negociaciones, o abriendo países, pero tenía negociaciones con presidentes de bancos y con los ministros de economía de los bancos, o de los países, o sea, hostia, bueno, en fin, yo entiendo, ¿no? Y recuerdo que mi mujer me pidió el divorcio y a los 9 meses la convencí, nació mi hijo Xavier, ¿no? O sea, dice, bueno, y si el amor no funciona, aumenta la dosis, ¿no? Y aumentamos la dosis de amor, ¿no? Pero claro, es cierto, era muy complicado, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, mis hijos ya tenían una edad que por lo menos hablaban, ¿no? Porque yo recuerdo de pequeñitos llegaba, hacían caca, pipí, bueno, pues no sé cómo pensaba, no me entiende, ¿qué les voy a explicar yo a este niño? Aunque les contaba, algo les habrá quedado igual. Seguro. Mis aventuras, ¿no? Cuando no sabían ni hablar, ¿no? Pero digo, bueno, ya son un poquito mayores, ¿no? Entonces, le digo a mi hija, bueno, ya me di cuenta, como digo, los clientes me siguen llamando, porque clientes llaman. Pero no podía dar una solución financiera porque no hay bancos. Yo había estudiado Derecho, había empezado Derecho, pero claro, lo dejé en stand-by en el mundo empresarial. Me doy cuenta que lo que sí que puedo hacerles es una solución jurídica. Decirles, oye, no te puedo dar financiación, pero si tu banco te reclama o te pone una demanda, te puedo contestar a la demanda. O puedo negociar con el banco una dación en pago. Puedo hacer cosas, puedo negociar. Fiché a abogados, yo no era abogado en aquel momento, fiché abogados en plantilla y monté esta consultora financiero-jurídica. Cometí un error muy grave, lo digo porque para que veas un tema muy, muy interesante. Aún tenía algo, en aquel momento que te hablo ahora, algo de dinerillo, y he sido muy valiente. Y como tenía claro y meridiano que sería súper getearse contra el Maxim del postmillonario, pues no le daba valor al dinero. El último 1.000.000 de euros que quedaba, habiendo pedido 2 millones de euros de hipoteca para pagar nóminas, había una cuenta por ahí perdida que no me acordaba y me quedaba 1,5 millones de euros. La gente se ríe. Y es verdad. Un día llevé un traje a la tintorería y tenía 9.500 euros en el traje. Y cuando lo vi no te puedes imaginar. Porque es que ese mes no podía pagar la comida de mis hijos ni los colegios. Y en un traje tenía 9.000 y pico de dólares, todavía en billete grande. Claro, y un día me encontré una bolsa con 140.000 euros en casa. O sea, y dices, tío, puta, no me acordaba, tío, que ya ha prescrito todo. Entonces, claro, era un momento complicado. Pero bueno, entonces, ¿qué hice? Me quedaba un dinerito y tenía bastante feeling con BNP Paribas, con Cofidis, que es el grupo BNP Paribas. Me dicen, Javier, la Vuelta Ciclista a España. Se nos ha caído un patrocinador que era el de todas las metas, no de las salidas, pero de todas las metas. Cuesta una pasta, pero digo, venga, con 2 pelotas. Entonces dije, bueno, pues vamos a llamarnos Credit Services Abogados, para dar una imagen, ¿no?, de que somos abogados. No llamó ni Dios. Y una campaña, ni Dios. Bueno, estudio de branding. No olvidemos una empresa con 1.000 oficinas, con campaña con la persona, entraba en torno a 1,5 millones de euros, millón algún mes que bajaba, 1 millón de euros, en televisión todos los meses durante muchos años, tiene una presencia, una imagen de marca, un valor importante. No quería perder esa imagen de marca. Pues yo digo, bueno, pues Credit Services Abogados, ni Dios. Y me dice Juan Siches, que era el presidente, ya se jubiló, muy inteligente ese señor, de Cofidis, ¿no? Me dice, Javier, claro que no te llama nadie. Es que no hemos caído en ninguno, ni tal y cual. Tú imagínate, la gente asocia Credit Services a financiera, igual que Cofidis, ¿no? Imagínate. Y ahora sacas un negocio que se llama Cofidis Abogados o BBV Abogados. ¿Quién coño va a llamar a BBV Abogados? Nadie.
Parece que diga, como no pagues a BBV, te vienen los abogados. Como no pagues a Credit Suisse, viene el abogado. Nadie llama a Credit Suisse abogado para decirle que no puede pagar la hipoteca de Credit Suisse u otra. No lo asocian. Cuando me dijeron, eso me costó una pasta. Cambio de branding, me costó mucho quitarme la marca de tanta inversión había hecho y tanto valor tenía. Cambiar incluso de colores. Puse incluso a ti a nivel mental y emocional te costaría. Mucho. Lloré mucho, de verdad. Y cuando ya no había lágrimas, pues me tuve que enfrentar a la realidad. Igual que me enfrenté a la realidad cuando no había un puto duro. Tenía que haberlo hecho antes. Pero somos valientes cuando a veces tomas la decisión cuando es la única opción, no hay más. Bueno. Mientras haya una para relajarte y tal, pues bueno, ya lo dejaré mañana o ya lo haré mañana, ya me enfrentaré mañana. No despedía gente por no enfrentarme con ellos. Me sabía mal despedir gente. Y tenía nóminas de gente de muchísimo dinero que no me atrevía a despedir. Fíjate, dije que ser tonto. Bueno, es lo que dices tú, que pretendemos ser buenos, intentamos ayudar a todo el mundo y a veces pues nos equivocamos. Hay que aprender a ser un punto egoísta. Porque si no defiendo la empresa, luego la cierro y no doy trabajo a nadie. Eso es decir, pragmático, que a veces no es egoísta. Simplemente, oye, si tengo que despedir a 200 o a 1000 para salvar a 5000, pues hay que hacerlo. Ya, pero yo pensaba que los bancos volverían a financiar, ahora me toca esperar, tengo 100 millones, pero es que se acaban... Que va a ser más rápido, ¿no? Facilmente. Total, que monto área jurídica global con el color corporativo del Colegio de Abogados de Madrid y Barcelona. Y le digo, pues eso, a mis hijos que estaban más o menos, Ariana está estudiando Derecho, y le digo, Ariana, échame una mano en el despacho y tal, así vas haciendo práctica. Ah, muy bien, tal. Pues creo que estaba en segundo o en tercero incluso, te diría. Y claro, en mi despacho se trabaja media jornada, 12 horas, ¿no? Y mi hija me dice, papá, no puedo estudiar y echarte una mano. Y me encanta echarte una mano. Y el estudio es muy tal. Haré como tú, dejaré los estudios y ya volveré cuando sea mayor. O yo no había vuelto, ¿no? ¿Cómo que volverás? Tú acabas derecho por pelota. No se puede estudiar y trabajar. ¿Cómo que no? Yo que soy muy chulesco, me di de alta en la universidad, me saqué derecho con ella, conjuntamente. Y luego el máster de la abogacía. Número de colegiados seguidos, Ariana y yo. Para demostrarle que sí se puede trabajar 12 horas, te puedes sacar derecho, eso sí, fines de semana trabajando, ningún día festivo, por las noches cenando, hacíamos ejercicio, estudiábamos en el coche de ida y vuelta al despacho, nos levantábamos una hora antes, aún vivía conmigo en aquel tiempo, claro, todavía no estaba casada. Hostia, fue una aventura que, me colegié con 50 años. Y ¿te quieres creer que no me enseñó nada la universidad? Solamente la capacidad de firmar ahora y tener firma. Porque todo lo que había, tristemente, claro, es que ya la vida te enseña mucho. Yo conozco mecánicos que saben más que ingenieros y no han estudiado. Por ejemplo, yo tenía toda esa práctica, tanto fiscal, mercantil, administrativa, de concursos de acreedores, concursal, en fin. Penal sí. No tanto, era donde quizás sí que, pero bueno, al final tengo abogados de todas las áreas del derecho. Y si viene un tema penal que no era mi súper especialidad, pues tengo un súper especialista en penal que tiene 9 abogados a su servicio, que también llevamos temas penales, ¿no? O sea, me parece muy interesante, un poco por resaltar de nuevo aquí, que lo hemos dicho al principio, pero si te fijas otra vez se repite, ¿no? El que para poder salir del hoyo volviste a hacer lo mismo que hiciste cuando tenías 17 años, que es pues trabajar como un cabrón. Es decir, oye, pues sí hay que sacarlo y sí hay que estudiar y sí hay que trabajar. Claro, por eso aprendí la mentalidad. Para mí es muy importante. Yo desde pequeñito, como digo, cuando creé Farmaguardia, la guía de franquicia, la guía de farmacias que luego franquicié, hubo un tipo que se quiso anunciar. Claro, yo solo quería anuncios de farmacias. Hubiera anunciado, de hecho, me llamó una vez una tienda de muebles. Digo, una farmacia no lo veo, ¿no? Como, pues, va a aparecer la gente que se va a poner usted enfermo si compra los muebles aquí, ¿no? O sea, que no lo veo. Pero me llamó un señor que quería... Ahora le llamáis infoproducto, ¿no? Y el señor hacía cursos de hipnosis. Coño. Y a mí eso me motivó. Digo, ¡guau! Entonces aprendí hipnosis, monté un centro que mientras llevaba Farmaguardia y me puse de hipnólogo. Me fue de cine, ¿eh? Yo soy 9 segundos te hipnotizo. Aprendí... Ahora no, que estamos en mitad del podcast. Luego lo he hecho un podcast en directo con mi hijo hipnotizándolo. Está en Cuéntanos tu éxito. Coño, me fue algo, de verdad, aprendí, digo, guau, esto se me da exageradísimamente bien, ¿no? Pero claro, no era escalable. Cobraba 100 euros por sesión, podía hacer 8 sesiones al día, no le vas a decir, y más si era una mujer, oiga, pues solo me quedo una hora a las 3 de la mañana. Diría, qué raro aquí, ¿no? Entonces, pues desde 9 de la mañana, que a las 9 nadie quiere una hipnosis, o sea, ya vienen hipnotizados, dormidos, perdidos, ¿no? Pero, como digo, 8 al día, 800 euros al día, por 20 días, pon 20 y tantos, porque trabajaba también los sábados,
pues pueden ser, pues eso, ¿no? 16, ¿no? 30.000, ¿no? Si sean 800 por 8 por 2, 16.000 euros al mes. Pero un negocio que no me deja escalar más de 16.000, ¿pero qué me cuentas? Si igual metía 3 o 4.000 euros para hacer 8 al día, tenía que meter, 3 y más, igual 5.000 euros de publicidad en La Vanguardia, que no había internet. O sea, en diferentes medios físicos para conseguir, hoy en día lo haces, pim pam pum, y un embudo de ventas y le pones inteligencia artificial y llama al tío y hasta lo hipnotiza por teléfono a la inteligencia artificial, ¿sabes? Pero en aquel momento todo era directo, ¿no? No había nada online, ¿no? Y dije, bueno, lo empecé a franquiciar, manda huevos, y me asusté un poco porque uno de los franquiciados, captar un franquiciado para enseñarle hipnosis y luego el hombre no aprende hipnosis, hostia, y eso me quedó un poco raro, ¿no? Y luego tuve un franquiciado que decía el hombre que él hacía hipnosis, sobre todo a mujeres, y que luego quedaba con ellas y tenía relaciones sexuales. Hostia, y me dio un miedo aquello. Dice, no, es que hipnotizadas hay una técnica para que pueda ser multiorgásmica. Y, muy legal, no sé si suena eso tampoco. Bueno, ¿no? Yo creo que un poco dormidas estaban. Se hacían las dormidas, las que estaban con él, claro. Yo no llegué. Y dije yo, madre mía, en el rollo, si un día sale esto y dice, ¿qué le ha inventado el colega? Digo, madre mía, en el rollo me voy a meter. Dejé la hipnosis, dije, aquí fuera, y no sé lo que Yo creo había. que hiciste bien, porque eso suena muy turbio. Me sonó casi peor que las drogas, ¿no? Y el rock and roll. Y dije, guau, el tío, no sé cómo le fue. Ni quiero saberlo, ni quiero saber nada de eso. Y dije, oye, dejo la hipnosis a un lado, pero ¿qué aprendí de la hipnosis? La mentalidad. Cómo tener una mentalidad de guerrero. Yo soy capaz, si lo crees, lo creas, de crear todo lo negativo que me puede pasar en mi vida, es por algo. Lo analizo, lo utilizo como palanca para crecer. Y soy súper resiliente. Y eso era lo que necesitaba en esa vida, en ese momento de la vida, para cuando me viniera un palo, porque la de palos que aún nos puede quedar en la vida. No olvidemos un tema. Mucha gente cree que soy viejo, tengo 54 años. Con 20 y pocos ganaba 1 millón al día. Pero 20 y pocos, ¿eh? Los primeros 15 años de vida los cuento. ¿Tú crees que yo en 15 años vendía o hacía algo? No. Aprendías, básicamente. Claro, entonces no lo cuento. Es decir, o los primeros 5, cuando haces caca y pipí solo en el pañal, se cuentan porque vives. Pero es una vida empresarial. No, entonces, empresarial realmente. Bien, pues ¿qué tuve de vida empresarial? De vida empresarial desde los 18, desde los 17, yo fui un poquito hábil. Desde los 17, pues desde los 17, ya quítale 17 o 20 para redondear, quítale 20 a 54. ¿Cuántos quedan? 34. Tengo 34. Entonces, tengo 34 de experiencia. Pero si es que solo con 10 de los 18, 17 hasta los 20 y poco, 5 o 6 años, gané 1 millón al día. ¿Qué escalabilidad tengo ahora? Que soy mucho más hábil de lo que era con 17. Ni te lo crees. Esto es una bola de nieve. Cuando creces un poco, esto es tan multiplicador como la titulización de hipotecas. Bueno, como le pasa a Warren Buffett o cualquiera de los millonarios. La mayor parte de su riqueza la han hecho en los últimos años, a partir de los 60, 65. Claro, pues fíjate, a mí me quedan todavía, como digo, espero, Dios quiera, que me queden muchos años por vivir, y si Dios quiere que vaya al cielo es porque allí hacen falta abogados seguro y me tiene que llamar para algo que hacer allí. O está mi padre allí en algún lío, que seguro que siempre que había un lío, decía mi padre siempre, que venga mi hijo, tú no sabes quién es mi hijo. Yo digo la frase, ¿sabes aquellos que eras, aquel que son hijos de papá? Mi papá, mi padre era papá de hijo. Mi hijo, alucinante. Bueno, no sabía leer y escribir, pobre. Yo recuerdo cuando inauguré la oficina 500, y ya, bueno, porque a mí era 500, es que era una barbaridad, eran más oficinas. Es una barbaridad. Llegar a 1000, claro, multiplicar fue mucho más fácil, ¿no? Pero las primeras 500, le enseñé una cuenta con 100 millones de euros y él creía que eran 100.000 pesetas. ¿Sabes? Me quedé y digo, guau, lo que es, pues, ¿no? En fin, imagínate. El cambio, ¿no? Bien, pues lo que decía. Las aventuras que te pasan, y todavía nos quedan a todos muchísimas aventuras por recorrer. En la vida no sabemos lo que nos puede pasar, bueno o malo. Por eso hay que tener preparada la mente para todo lo que nos puede pasar. Puede haber una guerra mundial, puede haber una guerra en Europa con los rusos de las pelotas, puede haber una guerra civil en Estados Unidos, puede haber un colapso, yo qué sé, el loco en la colina de Corea aprieta un botón, se despista, tropieza, pum, como hoy, que casi me pegan un leñazo hoy a mí con un no sé qué que había ayer en la cabeza, casi me matan hoy. Y oye, es que te pueden matar en cualquier momento. En el rollo que te puede pasar, hostia,
Y tú estás invirtiendo en ETFs y resulta que ETF, ahora voy a buscar una frase que sea, ¿no? Te toman el pelo como Lehman Brothers. A un amigo mío puso 600 millones de euros en un banco suizo de primer nivel, el banco ha cerrado. ¿Y dónde está la pasta? Pues esto es como el chiste. ¿Dónde está la pelotita? Por aquí, por aquí. ¿Dónde está la pelotita? Porque hay mucho trilero. Entonces, si con 20 conseguí esto y ahora tengo 54... pues realmente era claro, tengo 30 años. Digo, me quedan más de 30, digo yo, pero además multiplicador, con lo cual esto se tiene que multiplicar. Y hay gente, pues bien, que comete errores en la vida, que le caen los negocios, no tiene esa resiliencia, hay que crear esa resiliencia, o tiene 40 o 50 años y ya cree, yo tenía 30 y pico cuando pasó todo esto, ¿no? 30 y pocos, pero ya cree que no puede volver, pero tío, que nos queda mucha vida. A veces me da un poco de rabia, no digo rabia, pero cuando hablas con empresarios, coño, pero tener un podcast, ¿no? No lo ven. Bueno, pues está el online, que lo hacéis muy bien, y el que está afuera, que le va a costar entrar, ¿no? Entonces, como te digo, hablo con mi hija, me pongo a estudiar con ella y hablo con el peque. En aquel momento igual tendría 18 añitos, ¿no? 17 o por ahí. Digo, venga, Xavi, ¿a ti qué te gusta? Estás estudiando Derecho, naturalmente. Y dices que no sé qué hacer. Estudia Derecho. Derecho siempre lo puedes necesitar, aunque sea para ti, ¿vale? Y, oye, yo para el tema de las redes sociales, bueno, ¿y eso qué es? El tema de la marca personal, ¿y eso qué es? Tienes que hacer un podcast, marca personal. ¿Yo para qué quiero marca personal? Voy a salir yo en la tele diciendo en un tal, ¿y quién ve el YouTube? ¿Y esto qué tal? ¿No? Estos son para 4 niñatos pobres y aburridos que juegan al Minecraft y tal. Pero bueno, le voy a seguir lo que él diga. Papá, pues tienes que hacerte un podcast. Una tarde a la semana voy a dedicar yo, que cada tarde... Claro, yo me gano bien la vida y tengo clientes por un tubo. Te estoy ahora en 1.500 llamadas día de personas con problemas jurídicos financieros en toda España. Voy a perder una tarde que el coste de oportunidad es alto, ¿eh? Yo tengo un ticket medio de 6.000 euros por cliente. Y una tarde que estoy 4 horas sin llamar a un cliente, pues puedo palmar 24.000 pavos, son 100.000 al mes. Voy a dejar una tarde por semana por estar con mi hijo, con no sé qué, de una red social de la madre que parió. Dije, bueno, venga, relax. Vamos a ver qué tal. Creamos el podcast, digo, venga, vamos a hacerlo juntos, porque así estoy con él. Además, la superilusión, cuando seas padre, si Dios quiere, verás que es algo exageradamente maravilloso. No sé, el destino, quien sea, es sangre de tu sangre. Entonces, es un amor súper incondicional. Recuerdo una frase que me decía una vez mi hijo, dice, papá, ¿existe el expadre? No, hijo, todo lo que Dios te da no hay ex hijo, no hay expadre. Hay exmujer, hay exmarido, hay exsuegro, pero no hay expadre, no hay exmadre, no hay exijo. Lo que Dios te ha dado es para toda la vida, ¿no? Entonces nos pusimos a hacer el podcast. Cuando no es tu éxito, pues la verdad es que ha sido un éxito tremendo. Yo hay meses que facturo 300.000 euros al mes solo de clientes que nos llaman porque nos han visto en un podcast, porque tienen una empresa en quiebra, porque les he generado buen rollo, porque nos llaman. Pues claro, es que esto se está multiplicando. Tenemos Reels, que en inglés bien pronunciado es Reel, ¿no? Reel. Me han enseñado a pronunciar el inglés, Reel, de, yo qué sé, 20 millones de visualizaciones o 15 millones. Es brutal el impacto. Guau, y sacamos un vídeo y, no sé, en un día 160.000 visualizaciones o 130.000. Suscriptores 135.000, que lo que no entiendo es si me ve más gente, ¿por qué no todo el mundo que me ve se suscribe? La gente, bueno, eso cuesta, ¿eh? No sé por qué como la te ven gratis, tendría que ser, suscribe. se queda... No, pero claro, pero debería ser que el YouTube, eso que hablar con YouTube, solo dura 1 minuto si no te suscribes. ¿No? Si no estás suscrito, o de pago, no te si no estás dejo suscrito no puedes ver más. Hablar ese algoritmo, y claro, la gente dice, bueno, me tengo que suscribir, tendríamos la hostia de suscriptores, ¿no? Estaría bien. Eso me pasa a veces cuando me pasa una noticia jurídica importante, la veo y como sea del país, me dice, si no pagas, no la ves. Hostia, me cago en la leche. Pues tendría que ser igual. En YouTube. Hablaremos con YouTube a ver qué nos dice. Pues como digo, el podcast nos va fenomenal y eso nos ha hecho ayudar a crecer el despacho y de aquí, como digo, motivo a cualquier... ¿Pero por qué? Porque detrás de ese podcast hay una empresa consolidada que tiene un mensaje directo, que es que hay una ley que cancela tus deudas sin tener que pagarlas. Cualquier emprendedor tiene que emprender, tiene que salir de la rueda de la rata o ser pobre toda su vida, que no pasa nada, que está bien, no tiene... Pero si alguien quiere salir de ahí y quiere más prosperidad para los suyos de la que tenía en su entorno, pues tiene que dejar la rueda de la rata, quizás momentáneamente las dos, como yo trabajaba de camarero y aprendí a vender hasta que ya vendí más y ya dejé de camarero, pues hazte una palanca si quieres, no es obligatorio. Pero luego no te quejes.
Si cuando tengas 50 y pico de años no has hecho nada, estás de la rueda de la rata, te despiden, eres un pobre desgraciado y me dices qué suerte tengo cuando estás tú en el paro rajándote la nariz y yo trabajo 20 horas y he abierto no sé cuántos países. No te me quejes. Aquí hay, yo creo, varios caminos, ¿no? Sí que es verdad que el emprendimiento es uno de ellos. Yo esta conversación la tengo con un mentor de mi equipo, que él es muy pro emprendimiento y a mí me encanta emprender. Pero también es verdad que creo que no todo el mundo puede ser emprendedor ni está hecho para emprender, pero sí que es verdad que tienes que hacer algo. Es decir, tú puedes a lo mejor buscarte una profesión mejor remunerada, puedes invertir, puedes hacer una serie de cosas y eso también te llevará a una seguridad y a un confort financiero, claro, sin pasar por el emprendimiento, porque al final no todo el mundo tampoco puede ser intraemprendedores. O lo que hacen, claro, dentro de tu propia empresa. Dentro de tu propia empresa marcas unos exacto, pero honorarios con tus jefes y haces ayudar a crecer la compañía. Lo que no puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Para mí lo que no es una opción es quedarte en la queja. Y si te quieres, ahí voy. Y si no quieres no hacer nada, no te quejes. Sí, eso es. Me quejo que tal, coño, pero espabila. Mientras tú estás de copas. Yo recuerdo, el otro día hice una quiebra de una empresa y recuerdo... Supongo que les ayudarías con el tema o la hiciste tú la quiebra. No, yo en este caso es difícil que yo ayude a alguien a que quiebre. A que quiebre, eso, o sea, digo, lo que hago eso es, digo, ¿no? Bueno, pero él ya quiebra, yo lo que hago como abogado, le hago el concurso, le vendo a la empresa para ayudarle, ¿no? Pero en fin, y entonces coincidió que el chico era del barrio. Y yo recuerdo ese chico que yo era camarero, claro, con 13 años estaba de camarero, había una chica que, bueno, guapita, y claro, y como su papá tenía algo de dinerito, y el tío no estudió nada, no hizo nada de tal, y le habían regalado una moto de mierda, pero una moto, coño, con 14, 15 años, pues esta chica iba con él en la moto porque el tío era el chulito tal, ¿no? Y yo trabajando como un cabrón y el tío ahí presumiendo y era muy chulo, o sea, no sé, 5 euros o 100 pesetas me las tiraba al suelo, o sea, un hijo puta. Esto es cuando eres joven que dices, joder, qué hijo puta el tío. Coño, y me lo encuentro, ¿no? Entonces, coño, tenía que cerrar su empresa, pues sí, le cobré 100.000 euros, ¿no? Le ahorré 4 millones y pico por ahí. Y me dice el tío encima, ¿no? En la notaría, y no se acordaba de mí, ¿no? Y yo soy el camarero de la bolera, tío. Tío, se quedó, que como me conocían, ¿no? Y me supo mal igual decírselo, ¿no? Incluso en un reel lo dije y hubieron ahí varios haters, ¿no? Pero me dice el tío, si yo hubiera sabido esto, igual no hubiera, antes todo lo que usted me dice, pues hubiera hecho las cosas bien, claro. O sea, claro, colega, haber estudiado, tío. Haberte espabilado. Porque mientras tú estabas por ahí de farra con tu moto, yo estaba trabajando y estudiando. Y ahora, al final del recorrido, yo recojo lo que he sembrado y tú no sembraste nada. ¿Qué has hecho? ¿La continuidad de la empresa de tu padre que viene de tu abuelo? Que la has... ¿Pero por qué? Porque no te has dedicado, porque no has aprendido, porque no has hecho nada. Vivir del cuento, coger la pasta... Antes, ¿no? Claro, pues al final no te quejes. Como padres también creo que es muy importante que enseñemos a los hijos a gestionar y a generar dinero, ¿no? Yo creo que ambas cosas, generar y gestionar. Yo creo que más a generar que a gestionar, con todos los respetos de lo que digo. Porque a gestionar le puedes enseñar tú, pero a generar es más difícil. O sea, si tú ya tienes el dinero, es más fácil invertirlo aquí y allí y tal, porque lo tienes y lo inviertes y tú le enseñas. Pero hay que hacerlo bien, porque mucha gente no lo sabe hacer y se carga todo el dinero de la familia. Claro. Pero lo más importante es a generar, porque ahí si yo me muero, el haberme arruinado, les dejas a los hijos decir, chicos, que todo se puede acabar en el mundo. Un tío que gana más de 1 millón al día se le acaba el negocio en pocos años, a tomar por culo. Y no es despilfarrado nada, me lo han robado íntegro por el sistema, por el tal, por el cual, lo que quieras. Te puede pasar a ti. ¿Qué hace mi hijo si cuando me muero soy pobre de solemnidad? ¿Qué va a gestionar? Si no hay. Yo quiero que aprendan a generarlo. Y luego también muy importante, es más importante generarlo y saber moverlo que no solo generarlo. Pero saber moverlo le pueden enseñar personas como tus cursos, que los he visto, me parecen muy, muy interesantes, con todos los respetos. Es más fácil gestionarlo si lo tienes que no generarlo. No, totalmente. Es que la mentalidad es muy distinta. Si no lo tienes, no tiene nada que gestionar, claro, eso está claro. Y te quedas a cero, ¿qué vas a gestionar? Entonces, yo lo que he querido a mis hijos es decirle, mirad, chicos, esta experiencia de vida y aprender, porque os tendréis de herencia 0. Yo creo que es un lastre dejar a tu hijo 200 millones de euros o 100 millones de euros, lo vuelves un gilipollas. Y hasta 20, 10, 0. Que no. Espabila, tío. Os va a quedar 0 patatero o 0 zapatero. Te va a quedar 0 zapatero. ¿Vale? A ver qué le pasa ahora a este pobre. Bueno, pues como digo, y creo que es importante irlos educando. Ariana tiene un despacho de abogados que le va fenomenal, no sé cuántos millones de reels, tiene 500.000 de seguidores, pero digo 500.000 de seguidores solo en Instagram ahora,
Porque es que cada vez que lo digo, lo miro y tiene 100.000 más. Ha vuelto a crecer. Claro, o sea, ¿vale? Y solo de los seguidores ya tiene un negocio espectacular del mundo jurídico, especializado en deudas, pero de cualquier servicio jurídico que podamos dar, ¿no? Un tema que hacemos muy interesante también, el tema de herencias, el tema de albaceas de herencias, la venta de activos complicados, cuando hay herederos muy complicados. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico, compraventa de empresas, también hay un tema ahí de corporate muy interesante, que hay que buscar al socio ideal, que igual está internacionalmente. La última que hemos cerrado se han ganado 2 millones de euros en la venta de una empresa. Hostia. Y claro, y todo esto necesitas autoridad. Y increíblemente, esa autoridad te la está dando hoy en día el online. Bueno, no es increíble, es que al final permite que mucha gente, yo esto también me ha pasado a mí en mi experiencia personal, yo me resistía a salir en redes sin querer. Pero me resistía porque yo también venía del mundo corporate, yo soy directivo en empresas, y al principio me parecía denigrante. A los feos nos pasa eso. Totalmente. Pero aparte de feo, me parecía denigrante. Entonces, me pasaba ese tema que tenía unas resistencias internas, y seguro que a ti te pasaba lo mismo, que al principio cuesta, y luego te das cuenta de que la potencia que tiene esto, la manera en la que te permite conectar con muchas personas, seguramente os habrá pasado, yo lo veo conmigo, lo veo con la gente que es mucho más conocida que yo, que la gente viene y te saluda como si te conociera de toda la vida. Claro. Había una vez en un aeropuerto, no hace tanto, ¿no? Me preguntó, hombre, Javier, ¿qué tal? Y claro, yo a veces digo, disculpe, nos conocemos. Dice, usted a mí no, pero yo soy amigo suyo. Exacto. Hombre, ¿cómo voy a tener un amigo que no conozco, no? Claro, ese señor dice, yo con mi mujer y con mis hijos y tal, le ponemos en el comedor. Y claro, hoy en día con el móvil, yo que no soy muy experto, pero claro, le das a un botón y sales en la pantalla del televisor. Y si dura 1 hora y se queda en 1 hora, tú estás en el televisor de esa persona, en el hogar, en la intimidad del hogar, y eres uno más. Y si lo que dices es más o menos interesante, ya él quiere que el hijo vea, oye, no seas huevón, fíjate este tío, y le va a dejar a su hijo 0, y mira cómo espabila, y mira el niño que hace, y fíjate, con 22 años el tío, las preguntas tal, y eso motiva a la familia. Pues yo soy un motivador de esa familia. El día que ese señor tenga un problema jurídico de verdad, va a confiar en mí, porque además somos honestos, confiables, pero además yo creo que al final, esto me lo dice, hay gente que me dice, cuando me reúno con ellos, ¿no? De verdad, creo, señor López, que he encontrado el abogado que necesitaba, ¿no? Y yo creo que los que ya peinamos canas, ¿no? Ya tenemos un sexto sentido de la vida. Tú ya sabes quién es el vendehumos, con todos los respetos. Es más difícil que sea un vendehumos alguien que tenga 50 años porque tiene 30 años de experiencia y te lo garantiza. Es muy difícil con 20 años vender un curso de no sé qué. Lo que quieras. Y te dice que tienes experiencia, pero vamos a ver, ¿cuántos minutos de experiencia tienes? O sea, hay cosas, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Puedes vender siempre a alguien que te vea a ti como alguien especial, pero cuando tienes 20, como no vendas cosas que te vean especiales las chicas y sean cosas para chicas, igual para otras personas, igual sí, igual con 20, pues tenemos pruebas, ¿no? Hay gente que ha sabido en redes destacar y explica cómo destacar en redes, pero son cosas muy puntuales. Al final hay mucha gente de valor, de una edad ya con una experiencia, que no sale en redes. Quitémosle el miedo a estas personas, aunque sean abogados y me hagan competencia luego en las redes. Bueno, es muy importante. Y yo eso no lo veía y mi hijo me lo hizo ver. Por un poco cerrando, a nivel de elecciones, ¿no? Por una hemos hablado de generación del dinero. Pero por otro lado, a nivel, por ejemplo, de inversión, también, que es uno de los temas que a mí siempre me gusta atacar, bueno, ya sé por la última vez que hablamos, pero me gustaría comentarlo aquí hoy, ¿no? Sí. ¿Tú ahora estás invirtiendo, aparte del negocio? ¿Estás haciendo alguna otra cosa? Sí, yo necesito, sé que lo hago, no lo hago del todo bien. Pero cuando tengo el focus, y al final un día tiene 24 horas, y tú no puedes ser bueno absolutamente en todo. Entonces yo soy generador, cazador, ¿vale? Y podría, el dinero que genero, sí que hago con mi dinero. Abro más oficinas, otra vez error y tal. Bueno, pero es reinversión en el negocio, claro, que está bien. Pienso que en Credit Services tenía el grifo de los bancos que me daban dinero, el grifo se cerró, pero es que ahora me dedico a ayudar a personas con problemas jurídicos. ¿Quién me va a cerrar el grifo del juzgado? Siempre habrán problemas en familia, siempre habrán problemas de socios, siempre habrán inspecciones de Hacienda, que llevo más de 2.000 en España. Bueno, que si te financias con tus clientes, esa es la mejor manera de financiarte. Bueno, en abrir más oficinas y tener más estructura, ir creciendo. Y luego necesito mentalmente, por lo que pasó, y tengo, pues eso, en torno al 1 millón de euros de gastos fijos mensuales, ver un año de gastos fijos pagados en la cuenta. ¿Vale? Si quieres en un FMI para que te dé algo más de rentabilidad. Un fondo monetario, ¿no? Sí, un fondo monetario internacional, ¿no? Pero que muchos tienen mejor rating que el banco que te los presenta. O sea, alucinamos pepinillos, ¿eh? Y sobre todo de determinados bancos.
Bien, pero es que luego, ¿qué hago? Pues ahora me estoy envalentonando y me va bien, y sé que alguna vez puedo equivocarme, o ganas o aprendes. Estoy haciendo opciones de compra de edificios, de suelos, de cosas muy interesantes. Y las hay gente que tiene una necesidad de liquidez importante, nos llega por diferentes vías, tantas oficinas, tanta publicidad. Algo que vale 15, igual puede llegar a ti por 13, lo puedes vender en 15, ya tienes el comprador de 15, pero necesita un tiempo para pensarlo. Igual puedes poner el millón que necesitan inmediatamente, la opción a un año, y en ese tiempo lo puedes vender en 16. O en ese impasse puedes hacer algún cambio y ¿sabes? Sí, pues ahora, por ejemplo, valor y que luego se pueda vender por compramos un hotel de 3 estrellas, lo pasamos a 4, lo compramos en 3 estrellas en 5 millones, el CAPEX para ponerlo son otros 5 y 5, 10, es que nos pagan 21. Hostia. Y esto se apalanca con 1 millón de pavos. Bueno, pues soy valiente y lo pongo. Ahora, luego hay que encontrar, claro, normalmente estas operaciones las tengo vendidas antes de comprarlas. Claro. Esto realmente para mí casi el capital propio. Incluso negocios realmente, ¿no? Porque tienen un nivel de complejidad que ya no es lo típico que la gente tiene en su cabeza de mete una acción o un claro, ETF. Hay que mirar todo la empresa, claro, hay que analizarlo todo con lupa. ¿No? Pero es muy interesante, al final es lo que hablamos, son rentabilidades que gracias a utilizar pues ya mecanismos más complejos, ¿no? Opciones de compra, apalancamiento, aportar valor, etcétera, puedes sacar una rentabilidad sobre tu capital aportado pues de varias veces, más del 100%, ¿no? De la rentabilidad anualizada. Que alguna vez pueda cometer el error, de momento no lo he hecho, pero podría ser. Lo asumo. No le puedes ganar un 300% siempre. Que ganas a 3 millones a los 2 primeros, le has ganado 10. Que luego has perdido el otro, pues le has ganado 9. Al final es una estrategia de inversión / negocio que yo creo que va muy alineado con tu perfil, ¿no? De generar. A mí el riesgo dinero me motiva teniendo en cuenta que tengo que ver un año de gastos fijos. Totalmente. No, pero está muy bien. Al final tú cubres ya tus gastos, tienes esa parte cubierta, que esa es la lección que ya tienes como muy interiorizada, yo creo, ¿no? De también pues lo que has vivido y luego estás invirtiendo en esto. Y Bitcoin, que me interesa mucho, y el oro. Eso es decir, ¿y en alguna otra inversión más tradicional, eso, Bitcoin o oro, por ejemplo, también inviertes? Sí, puntualmente, porque hay clientes que me pagó un cliente con Bitcoin hace 15 años. Y ahí se queda. Y yo no lo toco hasta que me jubile. Bueno, pues se ha multiplicado. No, o sea, he perdido las claves, luego las he encontrado, ahora las he vuelto a perder. No las vuelvas a perder, que eso... La volveré a buscar, sí. Pueden ser cosas de $500,000 de euros que he perdido unas claves. Digo, me cago en la madre que me parió. Sí, las volveré a encontrar, porque casi me acuerdo. Vale, genial. Estupendo. Y, por ejemplo, ¿a tus hijos en el aspecto de inversión le has tratado de inculcar algo a nivel de por ejemplo, educación? De, oye, ¿cómo deberíais invertir o si deben hacer algo, no? En ese Yo creo aspecto que demasiada información es desinformación. A mis hijos hay que explicarles, creo yo, primero que tengan una mentalidad resiliente. Que sepan cuando me dicen, oye, tus hijos han salido bien. Sí, de momento. Porque se pueden volver locos en cualquier momento. Tengo un amigo que tiene 58 años y ha caído en la heroína ahora. Con 58 años, perdón, 48. Dices, madre mía, ¿pero cómo puede ser? Es que la vida es maravillosa. ¿Qué pasa? ¿Que se acaba la vida a los 30? Tienes con 20 años, ya está acabando derecho Xavier y tiene su negocio, ya está arreglado. Es que puedes caer, puedes tener un problema, pues por ejemplo, con una pareja que te deja la pareja. Este señor, ¿qué le ha pasado? Le ha pedido el divorcio a su mujer y se ha enterado que su segundo hijo no es suyo, es de su hermano. Pues dice el chiste, para volvernos loco. Pues te puedes volver loco. Y ese señor pues también tendría la sensación de pesadilla y le dijeron pues tómate una raya y luego la raya no le hace nada y ya que estás te mete un speed o lo que sea, parece que soy un experto en drogas ahora, ¿no? O una pelota de esas, una Kawasaki o Yamasaki o como se llame, y luego le dicen que se meta caballo o cabra o lo que sea, o puercospil o lo que le den, y el tío se ha quedado pillado con las drogas. Y dices, hostia, pues por un problema, claro, es que y a mis hijos les podría pasar, y a mí mismo me podría pasar, yo qué sé. Por eso digo, tengamos la mente tal y pensando permanentemente que en cualquier momento el negocio se puede ir al lastre, como se fue Credit Services, puede haber una guerra mundial mañana y a tomar por saco todo, y tener liquidez. Eso de que todo el dinero esté en los bancos, mañana el euro digital, su puta madre, hacen un corralito. No, algo de liquidez fuera, en oro, importante, y dinerito. Bueno, en activos reales también, ¿no? Que al final son realmente... Pero pues si hay oro, esa guerra que decía mi padre algún día, incluso el Bitcoin también mañana hace
Hay una guerra civil y no hay luz. Pero por eso yo qué sé. Hostia, ¿cómo saco el Bitcoin? ¿Cómo vas a comprar el pan? Tú dirás al de la panadería, no, te meto un Bitcoin, que me mete aquí, que me va a meter claro, usted. al final cada uno tiene sus ventajas, ¿no? El Bitcoin es más líquido, pero es más transportable. El oro, por ejemplo, no te vas a ir con 5 lingotes de oro a cruzar la frontera porque te los van a, o te los van a confiscar o te va a pegar uno con una maza, te va a dar un mazazo y se va a quedar los 5 lingotes. Mira cómo se creó Andorra, ¿no? Entonces, yo creo que al final la clave es diversificar y tener opciones, ¿no? Y sobre todo tener activos reales, que es lo que estás diciendo ahora. Oye, y liquidez, que no te deje, que no pierdas la liquidez. Pasa que hoy en día, claro, te ponen todas las tablas, no puedes pagar más de 1.000 euros, pero en caso de guerra... tener solo liquidez, porque la liquidez también se deprecia. Divide y vencerá. Si viene una superinflación, te quedas... Pero una liquidez mínima para decir, hostia, mañana hay un apagón, me quedo sin monedas, por lo menos que pueda vivir un mes, 3 semanas, hasta que vuelva el apagón. Un poco de todo, no hay nada... Y como digo, que tengan la mente preparada, que en cualquier momento pueden tener, pues yo qué sé, pues un problema de amoríos o empresarial, o no lo sé, o de cualquier otra historia y se les cruza el cable. Que la vida es maravillosa y les puede venir en cualquier momento. Que se espabilen permanentemente. Y les enseño a generar, no tanto a qué hacer con lo que se genera. Ahí, con todos los respetos, ya te tenemos a ti en el momento apropiado para verlo. Porque esto puede cambiar, porque ahora el tiempo que les enseño lo que es el Bitcoin, mañana se acaba, o ahora está el oro y luego baja. Y hay otra cosa. Cuando lo tengan, ya veremos lo que hacen, que lo tienen. Pero en el momento que generen. Eso es, lo más importante es generar. No le puedes enseñar todo de golpe porque al final no aprenden de nada. Genial. Y una pregunta que me gusta hacer también para ir cerrando es a la gente que nos está escuchando y que a lo mejor le gusta tu historia, les inspira y dicen, jolín, quiero generar algo parecido, quiero emprender, quiero crear mi propio negocio. Y sin miedo, perdón, que si luego caen, ya hay leyes que le cancela toda la deuda. Hay que tener más valentía para emprender, pues que emprendan sin miedo. Y si va mal, le quito hasta los avales de los padres. O sea que el mensaje entonces para la gente sería que se lancen, ¿no? Adelante, para adelante, siempre. Sin miedo. O que no se quejen. Exacto, que lo intenten o que no se quejen, pero si no, que lo intenten a poder. Eso es. Y si no funciona, se cancelan las deudas y lo vuelves a intentar. Exacto. No importa, y no importa tener 54. Exacto. No hay un problema por la edad, no hay ningún problema por las deudas, no hay ningún problema porque al final... Son huevones. Porque son huevones. Yo era huevón, somos huevones. Nuestra mente nos dice no lo hagas, no lo hagas. Bueno, estamos programados así para conservar la energía. Lo que pasa es que precisamente hay que salir de la zona de confort, hay que echarle huevos y decir, venga, para adelante y esto tiene que salir. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? El hombre tiene 2 huevos, la mujer tiene 2 ovarios. Pueden ser huevos o varios. Totalmente. Lo que sea, huevos o varios, pero echarlo para adelante, ¿no? Entonces, oye, pues Javier, yo creo que ha sido muy interesante. La verdad, espero que a nuestra audiencia, a nuestro público también le haya gustado. Yo me quedo con unos cuantos mensajes, ¿no? La importancia de generar, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es muy importante, que muchas veces, y sobre todo hoy en día en España, lo veo muchísimo, que mucha gente me llega preocupada con el tema de la inversión y no ganan lo suficiente como para poder preocuparse todavía por invertir. Porque la mente es más fácil dedicarte a ganar con lo que tienes que no a seguir generando, porque generar es un desgaste, como bien dices, la mente no quiere que desgastes. Entonces yo creo que es muy importante ese mensaje. Importante también, ¿no? El tema de, oye, la vida te va a poner pruebas, te vas a caer, te tienes que volver a levantar. Lo que tú has dicho, resiliencia, al final para mí también es súper importante ese mensaje como emprendedor, yo también que soy, hay que ser muy resiliente. Y como sabéis, además, tenéis siempre, si no, esa segunda ley de segunda oportunidad para sacaros de los problemas y aquí os pueden ayudar en ese tipo de cosas. Espero que hayas disfrutado de la conversación del podcast, al menos tanto como lo he hecho yo. Naturalmente. Y nada, espero que nos veamos pronto. Así que espero que a vosotros también os haya gustado, que os haya servido, que os haya inspirado, ¿no? Para pues, emprender vuestro propio viaje también de cero a rico, que es lo que siempre buscamos aquí, que hayáis sacado lecciones valiosas. Y nos vemos, como siempre, en el próximo episodio. Un saludo.